Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. A continuación les voy a platicar un poquito sobre los estudios que se han realizado en México referente a metales líquidos. Antes de empezar, me gustaría agradecer a Raúl Ábalos, Aldo Figueroa y el doctor Sergio Cuevas, quienes muy amablemente me facilitaron algunas de las imágenes y videos que les voy a mostrar en esta presentación. Y dicho esto, evidentemente ellos son parte de los autores de este trabajo y simplemente quiero resaltar que lo que inicialmente empezó de nuestra parte pensando en que eran cerca de 41 años los que habíamos trabajado, resultó en ser cerca de 50 años. Es decir, ya tenemos casi medio siglo en México trabajando en metales líquidos. En la imagen que se muestra aquí a la izquierda, podemos ver el galio en diferentes presentaciones. Evidentemente, el galio es uno de los elementos que nosotros podemos encontrar en la naturaleza en estado líquido o en su fase líquida a temperatura ambiente, sin que tenga problemas referentes a toxicidad, como es el caso del mercurio, que de hecho está considerado dentro del top 10 de los elementos más tóxicos a nivel internacional. Y hay otros tres elementos en fase líquida a temperatura ambiente, que son el cesio, el francio y el rubidio. Sin embargo, estos materiales tienen el inconveniente de que son altamente reactivos ante la presencia de humedad en el ambiente, por lo que requieren cuidados muy especiales para su manejo. Entonces, desde hace aproximadamente unos 25 o 30 años es que el galio, por todas las propiedades, algunas de ellas las van a ver reflejadas en los trabajos que realizamos, es que llamó la atención su uso y el número de publicaciones en las que se utiliza el galio es bastante grande. Sin más preámbulos, me gustaría comentarles algunas cosas de esta presentación y una es que corresponde a una búsqueda personal, por lo que algunas imágenes no pueden coincidir con la época en la que se hicieron las investigaciones. Nuevamente agradezco al doctor Sergio, Raúl y a Aldo por compartir algunas imágenes y videos y otras las descargué de internet. En esta plática lo que busco es dar una perspectiva general de los temas que se han tratado referentes principalmente a metales líquidos, más no tratar a detalle cada uno de ellos. También debo comentar que no se hizo una búsqueda tan exhaustiva, por lo que si existiera algún tema o alguna persona que haya omitido eh, de manera no intencional, agradecería que nos los hicieran saber para poder complementar la información que les presento. Y finalmente, para este trabajo se consideran tanto estudios teóricos, numéricos y analíticos como experimentales. Sin embargo, dejamos de lado los trabajos en el área de magnetohidrodinámica referentes a plasmas y también electrolitos, aunque algunos trabajos referentes a electrolitos los incluimos porque consideramos que estos trabajos con electrolitos, perdón, fueron la base para eventualmente desarrollar todas las herramientas e infraestructura para el estudio de metales líquidos, como veremos más adelante. Entonces, el estudio de metales líquidos, lo primero que pudimos encontrar fue la tesis de licenciatura de tres estudiantes: Rubén Rebollar Barrera, Gabriel Vigueras y Agustín Vázquez. Esta tesis se presentó en 1979, pensamos que era el primer trabajo, y en esta tesis lo que presentaron fue el diseño y construcción de una bomba magnetohidrodinámica. Dentro de los metales que ellos consideraban aparecía el sodio, bueno, también aparecía el potasio, el rubidio, el cesio y el mercurio, que pueden ver aquí dentro de las variables las temperaturas a las que se funden y aparecen los calores latentes. Esto se debe a que el uso de estos materiales se propuso como un fluido para trabajar dentro de los sistemas de generación de energía eléctrica con los procesos sustituyendo al agua, ¿no? Por eso es que estos valores son un poquito diferentes. Dentro de la investigación que ellos realizaron, proponen por ahí algunos mecanismos para bombear el líquido, el metal líquido dentro del sistema,
Y también hacen una pequeña mención sobre el estudio de plasmas. Lo que les muestro aquí es uno de los dispositivos en donde tenemos una tubería en forma de O, entra el líquido por un lado y sale por el otro. Y lo que tenemos en la parte posterior y anterior de este circuito son dos electroimanes que están sujetos a un eje que al rotar induce corrientes eléctricas en el fluido y lo arrastran en la dirección de rotación de estos sistemas. Entonces, ese es un método en el que nosotros podemos bombear metales líquidos, pero también existen otros métodos. Este es puramente inductivo, pero nosotros podemos inyectar corrientes eléctricas mediante los electrodos que aparecen aquí en los costados, y si el fluido está inmerso en un campo magnético, la interacción de la corriente y el campo magnético inducirá una fuerza que hace que se bombee el sistema. Y este es el sistema que ellos idearon para bombear metal líquido. Evidentemente ellos realizaron una modelación matemática de este tipo de dispositivos, pero también la parte experimental. Coincidentemente, el metal líquido que ellos utilizaron en 1979 fue el mercurio. El mercurio, como les comentaba, es tóxico, por lo que se debe manejar con muchas precauciones para evitar daños en la salud. En esta imagen muestro la comparación entre los modelos teórico y experimental, que fueron los primeros que se han reportado justamente en estos sistemas. En este caso, la gráfica es de eficiencia como función del gasto y presentan muy buenos resultados. Sin embargo, leyendo un poquito más a detalle el trabajo, hacen referencia al Instituto Nacional de Energía Nuclear, que supongo que en estos momentos corresponde al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el ININ. Y dentro de este instituto existía, no sé si existe en la actualidad, un grupo que se encargaba de estudiar los metales líquidos, y hace referencia que ellos desarrollaron la primera bomba en corriente alterna con un fluido diferente, que es en este caso el sodio líquido. Por las aplicaciones que tienen en este laboratorio, quiero pensar que el metal líquido lo utilizaban como un medio de enfriamiento de los sistemas que desarrollaron. Y esto nos lleva justamente a la primera referencia que pudimos encontrar referente al uso de metales líquidos en México. Y data de 1976, en donde desarrollaron una bomba electromagnética, a la que me referí hace un segundo, para manejar sodio líquido. Entonces, esta es la primera referencia que pudimos encontrar, sin más detalles por parte o encontrados en Internet. De 1979, el siguiente estudio lo realizó el doctor Sergio Cuevas, quien durante su tesis de licenciatura investigó de manera teórica un generador magneto-hidrodinámico a bajas temperaturas. Y por bajas temperaturas me refiero a temperaturas cercanas a la temperatura ambiente. Y en esta tesis lo que presenta el doctor Sergio es básicamente un análisis teórico de cómo funcionaría un sistema de MHD a bajas temperaturas, y evalúa diferentes sistemas o diferentes procesos termodinámicos incorporando un generador MHD. En este caso, como ya estamos hablando de temperaturas cercanas al ambiente, se pueden identificar algunos elementos o mezclas. Entre ellos, otra vez aparece el mercurio, el cesio, el estaño, que tiene una temperatura un poco mayor, pero también aparece el galio. En este caso, el sistema funciona con una mezcla bifásica, es decir, tenemos al metal líquido, pero el metal líquido es arrastrado por una fase de vapor que genera el movimiento. Y al igual que en otro tipo de sistemas, como en la industria petroquímica, dependiendo de las condiciones de operación, pues podemos tener diferentes tipos de flujo. Todo esto lo hace, otra vez como lo comenté hace un momento, incorporándolo en procesos de generación y analizando todo esto desde el punto de vista teórico. Posteriormente, el doctor Sergio hizo la tesis de maestría con el doctor Sergio Ramos en el Instituto de Energías Renovables, en donde realizó un estudio nuevamente teórico,
pero ahora enfocado a los procesos de transferencia de calor en un flujo magnetohidrodinámico, evaluando los fenómenos bajo condiciones de frontera de tercer tipo. En este caso se enfocó en generadores MHD y en particular en el coeficiente de transferencia de calor en las paredes en un ducto de un generador. La configuración es en geometrías cartesianas y en este caso tenemos un fluido que fluye en una cierta dirección, un campo magnético que es perpendicular a él y la interacción del flujo y el campo magnético va a inducir una corriente en dirección normal a ambos que nosotros podemos extraer para generar, bueno, para utilizarla. Como les comenté, el trabajo del doctor Sergio durante su proyecto de maestría incluyó el desarrollo matemático que llevaron a la obtención de fórmulas que nos permiten identificar diferentes formas o diferentes comportamientos del sistema de manera analítica. Posteriormente, el doctor Sergio Cuevas hizo el doctorado nuevamente bajo la supervisión del doctor Eduardo Ramos y la codirección del doctor Basil Picologlu de los laboratorios Argonne en Illinois, Estados Unidos. En ese trabajo hace un análisis también teórico de la transferencia de calor en metales líquidos para campos magnéticos intensos. Aquí están algunas de las cosas que realizó el doctor Sergio Cuevas. Y otra vez pido una disculpa si no entro mucho en detalles o bien obvio algunos de los temas, pero como les comentaba, el objetivo es enfocarnos en algunas cuestiones generales de los estudios de metales líquidos. En 1900, el doctor Sergio Cuevas recibió el grado en 1994 y en 1996, si no me equivoco, ingresa al Instituto de Energías Renovables. En aquel entonces no estoy seguro si era el Centro de Investigaciones en Energía o era parte del Laboratorio de Energía Solar, que es el inicio de lo que ahora conocemos como el IER. Ya como académico en el Instituto de Instituto de Energías Renovables, el primer trabajo que pude identificar fue el de Guillermo Ibáñez, en donde realizó Guillermo un estudio sobre procesos de optimización en dispositivos energéticos basados en la producción de entropía. Y dentro de este trabajo estudia diferentes procesos, pero incluye dos temas. Uno que es flujos magnetohidrodinámicos entre dos discos y el otro es un proceso de optimización de un generador MHD en condiciones ¿cómo se llama? Alterno. Esta es más o menos la geometría en la que tenemos un campo magnético vertical con un flujo. El flujo por la configuración entra verticalmente y dirigido hacia abajo y genera un flujo radial. Este es el primer trabajo de dirección del doctor Sergio Cuevas, si no me equivoco, un trabajo de doctorado. Y durante ese trabajo, evidentemente, se desarrollaron nuevamente algunas soluciones analíticas para el problema. En 2001 se titula Raúl Ábalos de maestría con el estudio teórico de un generador magnetohidrodinámico acoplado a una fuente solar. Aquí se muestran algunos de los temas que trató en su tesis y en este caso también hablamos nuevamente de un sistema o un análisis teórico de un generador eléctrico, pero ahora estaba acoplado a un sistema termoacústico que es el que se encarga de generar el movimiento del fluido y esta generación termoacústica se debe a un sistema solar, a un sistema de concentración o un concentrador plano, que hace que el fluido oscile y si está inmerso en un campo magnético puede generar, perdón, si está inmerso en un campo magnético, pues puede generar electricidad que nosotros podemos extraer. Al igual que en el caso anterior, se considera un flujo bifásico en el que el fluido de arrastre se inyecta para mover el flujo. Como parte de los resultados se tienen ecuaciones que describen el movimiento de estos sistemas
pero sigue siendo un análisis teórico. Un poquito más adelante, algunos años, se incorpora Aldo Figueroa. En 2006 obtuvo la maestría y en 2010 el doctorado. Y el trabajo que realizó Aldo, entre muchas otras cosas, al igual que todas las personas que voy a comentar, es el estudio de electrolitos. En este caso, el objetivo del trabajo fue estudiar cómo se comportaban los electrolitos en un contenedor en coordenadas cartesianas si se les inyectaba una corriente, y en la parte inferior teníamos un campo magnético. Entonces, la interacción de la corriente y el campo magnético va a inducir una fuerza que genera diferentes flujos que son de interés para el mezclado de sistemas. Como parte del trabajo de Aldo, estuvo el desarrollo de algunos modelos analíticos y también de modelos matemáticos, además de la parte experimental referente a electrolitos. Y todo esto permitió comparar resultados numéricos con resultados experimentales con muy buenos resultados. Durante las mismas fechas trabajó también Alberto Beltrán, que obtuvo el grado de maestría y doctorado en los mismos años, y el trabajo de Alberto se enfocó un poco más en el estudio de fenómenos del flujo en obstáculos magnéticos para determinar cómo era el proceso o la dinámica de estos sistemas cuando existían obstáculos, pero no sólidos como los que se ven en medio, que son un cilindro, sino campos magnéticos que al interactuar con un flujo van a desestabilizar el sistema y generan unos patrones bastante interesantes y fenómenos que no alcanzamos a ver o que no se pueden ver en otro tipo de sistemas. Nuevamente, la comparación de sus resultados llevó a la publicación, al igual que de Aldo, de diferentes trabajos, y en este caso se incluye el estudio de metales líquidos desde el punto de vista teórico y numérico también. Posteriormente, en 2008, cuando ellos estaban terminando o iniciando, estaban en el doctorado o iniciando el doctorado, me incorporé yo, y en 2008 y 2012 obtuve el grado de maestría y doctorado. Durante la maestría estuve también trabajando en fenómenos o en el estudio numérico de este tipo de sistemas, pero en el doctorado realicé algunos trabajos con metales líquidos, como los que ya les comentaba, que incluyen el flujo de metal líquido en presencia de campos magnéticos, como en la parte superior o en la parte inferior, que es el arrastre de los imanes en la parte superior para llevar a los flujos como los que les comentaba hace un par de diapositivas. Para la caracterización, eh, se utiliza una técnica que es velocimetría Doppler ultrasónica, y estas investigaciones, que no fueron en México, nos llevaron justamente, este es otro caso de un flujo en un ducto, nos llevaron al desarrollo de lo que fue mi proyecto de tesis, que consiste básicamente en el estudio del flujo de metal líquido, que es esta pequeña capa, inducido por la rotación de imanes que están en la parte de abajo. Aquí muestro una imagen. Esta imagen la realizó Carlos, que les platicaré un poquito más adelante, pero es el mismo tema, perdón, Carlos lo desarrolló, fue unos pasos más allá, pero este experimento ilustra lo que realicé durante el doctorado. El metal líquido tiene ciertas propiedades, una de ellas es que es altamente reflectivo, y lo que observamos es que por la parte de abajo, por la parte inferior, están rotando unos imanes, en este caso tres, que dan pie a diferentes fenómenos superficiales. Dada la alta reflectancia, se pueden analizar estos sistemas, y dentro de todo el trabajo que realicé, pues fue identificar estos patrones o en qué zonas nosotros teníamos este tipo de flujos. También durante las mismas fechas, perdón, tendría que comentar que con base en lo que pudimos identificar, ese correspondería al primer trabajo de metal líquido en México, bajo la dirección del doctor Sergio Cuevas. Durante las mismas fechas, o en la misma época, se incorpora también Gerardo Alcalá al grupo de trabajo del doctor Sergio, y el enfoque o el estudio de Gerardo
fue hacia ondas en fluidos conductores en presencia de campos magnéticos. El estudio que él realizó incluye una parte teórica, una parte numérica, pero también una parte experimental, ya que para la generación de estas ondas, el dispositivo que se ideó fue similar o una modificación de lo que habían hecho Aldo, pero ahora trabajando con metal líquido. Se tienen también los electrodos y el movimiento de un imán en la parte inferior y la posibilidad de inyectar corrientes genera ondas en la superficie por efecto de inducción electromagnética. Y para estudiarlos, en este caso, fue necesario el desarrollo de nuevas técnicas de visualización que se realizaban justamente en México. Estas técnicas, como pueden ver, nos permiten o permitieron la reconstrucción de las ondas en la superficie, de todo en un campo, y con base en diferentes parámetros que se estudiaron, pues permitió comparar estas ondas con los modelos analíticos que desarrollaron Gerardo, el doctor Sergio y colaboradores. Posteriormente, se incorporó al grupo de trabajo Cintia Gutiérrez, en donde ella se enfocó en el estudio de metales líquidos. El estudio fue experimental, numérico y teórico, analítico, de un sistema de una pequeña película de metal líquido en el que se inyectaba una corriente y la interacción de la corriente y campos magnéticos iba a generar flujos que nosotros podríamos caracterizar. Entonces, esta sería la versión o una versión más reciente de lo que se inició con electrolitos, pero ahora utilizando metales líquidos. A eso me refería cuando comentaba que se iban a incluir algunos trabajos de electrolito porque fueron la base de todo lo que se desarrolló posteriormente. El trabajo, como comenté, incluye la parte numérica, la parte analítica y la parte experimental con muy buenos resultados. Posteriormente se incorporó David Roberto Lozoya, aunque él estuvo trabajando con el doctor Eduardo Ramos, hizo muchísimas aportaciones en la parte de magnetohidrodinámica para el diseño, construcción y pruebas, evaluación de algunos equipos. En particular, este canal, que vamos a ver un poquito más adelante, en donde se tiene una bomba electromagnética. En este caso se tienen imanes acomodados en una posición radial, se hacen girar y el giro va a inducir el flujo del metal líquido a través de este canal. También colaboró, como vamos a ver tantito más adelante, en otros proyectos. José Carlos Lozoya se incorporó justamente, como les decía, en un proyecto más o menos similar en cuanto a la geometría y configuración de lo que yo estuve realizando durante el doctorado, pero que llevó al desarrollo de a la investigación de nuevos fenómenos. Aquí estamos viendo cuál es la configuración del experimento. Él utilizó diferentes imanes con diferentes velocidades y a lo que llegó es algo como esto de aquí. Bajo ciertas condiciones se observaban figuras geométricas, la superficie se retraía, generando o formando geometrías muy particulares, dependiendo del número de imanes, y eso, como les comentaba, existe solamente bajo ciertas condiciones. Entonces, este fue el trabajo inicial de maestría de Carlos, y posteriormente, durante el doctorado, trabajó con sistemas de generación mediante fenómenos MHD. Este es un esquema de todo el sistema. La caracterización, como les comentaba, se hizo con velocimetría Doppler ultrasónica, y el sistema consiste de una bomba, que en este caso es de tipo pistón, que hace que el fluido se mueva de manera oscilatoria, y en esta zona, la que aparece como zona de generación, es justamente donde nosotros podemos extraer la energía si ponemos unos electrodos. Entonces, ese fue el trabajo de doctorado de Carlos con el doctor Sergio, y obviamente hubo colaboración de varias otras personas. Aquí lo que están viendo es cómo sube el nivel. La sonda
ultrasónica, es este pequeño cable, y está midiendo la velocidad a lo largo del, del dispositivo o de la longitud del sistema. Posteriormente, o durante esas mismas épocas, o durante esa misma época, perdón, también se incorporó James Pérez. El trabajo de James se enfocó nuevamente en este caso en electrolitos, pero ahora en geometrías cilíndricas, con un énfasis más en las inestabilidades que se forman bajo ciertas condiciones de flujo. Y se puede observar cómo existen diferentes números de vórtices que se forman dependiendo de las condiciones. En este caso, el flujo se induce por un campo magnético que está en la parte de abajo, no se alcanza a ver, y la inyección de una corriente que va del electrodo central, que se ve aquí, ¿cómo se llama? El cobre, y un electrodo que está en las paredes del cilindro. Eventualmente también realizó estudio con otra técnica de termografía infrarroja que comparó con resultados teóricos y numéricos de este tipo de flujos. Posteriormente está el trabajo de José Joel, que se enfocó al estudio teórico y experimental de caudas generadas por campos magnéticos localizados. Para realizar la investigación teórica, utilizó el sistema que les mostré hace unos momentos, en donde se incorporaron diferentes configuraciones de imanes, como este que tenemos aquí, de manera que el flujo de metal líquido en la parte interna del canal y el campo magnético van a generar patrones de velocidad muy característicos de este tipo de sistemas, que fue lo que realizó durante el doctorado eh, José Joel. Eh, Posteriormente está el trabajo de Verónica, que fue dentro del Instituto de Energías Renovables, pero bajo la codirección de Aldo. El trabajo de Verónica fue un estudio numérico y experimental del sistema o del problema que se había analizado anteriormente, pero ahora incorporando el fenómeno de transferencia de calor. Desarrolló modelos matemáticos, tanto numéricos como analíticos, que permitieron estudiar el efecto que tiene la incorporación de imanes en el proceso de en la transición o en el proceso de transferencia de calor. Aquí observamos qué pasa cuando no tenemos imán y cuando tenemos imán. Entonces se hace mucho más eficiente básicamente el proceso de transferencia de calor, y también utilizó diferentes arreglos o estudió diferentes arreglos de imanes. Fuera del grupo de trabajo del doctor Sergio Cuevas, se encuentra el trabajo que ha realizado José Enrique Guzmán sobre el estudio de fenómenos magnetohidrodinámicos a pequeña escala. En este caso, el trabajo de Enrique se enfoca en el estudio de microdispositivos producidos utilizando polirimetilsiloxano, un polímero en el que se hace fluir un fluido eléctricamente conductor, y el trabajo que ha desarrollado es sobre la optimización de estos sistemas en donde las paredes, al ser un polímero, ya se deforman. Entonces también tiene un desarrollo teórico, numérico y experimental de este tipo de dispositivos. También dentro del grupo del doctor Sergio Cuevas, pero en colaboración con dos investigadores del instituto, ha trabajado sobre la dinámica de gotas impactando en un fluido que sería metal líquido. En la parte de la izquierda, lo que nosotros o lo que van a estar viendo es una gota cayendo en un sistema, pero en ausencia de campo magnético. En la derecha tenemos el mismo sistema, las mismas condiciones, solamente que en presencia de un campo magnético. Y observamos, obviamente, que existe una diferencia significativa en cuanto a la dinámica. La naturaleza disipativa de los fenómenos de magnetohidrodinámica hace que el sistema no se comporte de manera similar, que se amortigüe todo el movimiento, y es parte de lo que está en investigación actualmente. En cuanto al trabajo que se están realizando o que estamos realizando, los que en alguna
ocasión fuimos estudiantes y continuamos trabajando con el doctor Sergio, está el trabajo de Raúl Ábalos en el CICATA Querétaro, eh, en donde se enfoca principalmente al estudio de la dínamo, un fenómeno que consideraban, por muchos años, consideraban que no se podría resolver o desarrollar un sistema experimental, en este caso lo que se conoce como la dínamo de Bular, que como les comento, en todos los trabajos que se reportaban, decían que era prácticamente imposible construir algo así en el laboratorio. Y para suerte, estos son dos personas que son referentes en el estudio de este tipo de fenómenos. Para sorpresa de muchos y para beneficio, considero yo, de México, la tenacidad y el interés de Raúl con otros colaboradores de desarrollarlo, llevaron justamente a lo que se está observando en esta imagen. Aquí aparecen estudiantes de Raúl, Adrián, Gabriel, Enrique, de izquierda a derecha. Del lado izquierdo de Raúl está Manuel, Alfredo y Carla, que le apoyaron justamente durante el desarrollo de este dispositivo que observamos aquí. En este caso, la parte de abajo, la parte externa, el estator, está fija y la parte interna, que en la imagen de la derecha tiene unas ranuras con una forma muy particular, sería el rotor. El uso del metal líquido en este experimento fue para mejorar el contacto eléctrico, garantizar el contacto eléctrico dentro de este sistema y lograr justamente la generación del efecto de dínamo que se deseaba. Esta es una presentación que me compartió Raúl y en el lado izquierdo, en la parte superior, se ve el experimento. En la parte de abajo están las mediciones y lo que se debe observar es el crecimiento exponencial de la señal que indica la generación del dínamo o el fenómeno que habían dicho que no era posible. En la parte de la derecha está un grupo de investigación en Alemania que se unió a la plática o a la demostración de este tipo de este experimento. Entonces, lo que van a ver en un instante es justamente cómo cambia la reacción de las personas cuando ven que realmente se, se logró el efecto, a pesar de que en los libros que estábamos utilizando se, se decía que no era posible lograrlo en el laboratorio. Y evidentemente ya está trabajando en otros modelos de este tipo de sistemas. Entonces esto representó, se conoce como la Dynamo en México, MEXDIN, y fue desarrollada, como les digo, por Raúl y su equipo de trabajo. Raúl también ha trabajado en el desarrollo de diferentes tipos de generadores basados en metal líquido, como este que les muestro aquí, en donde el sistema, como el objetivo es generar energía a partir del oleaje, se ponen diferentes sistemas para simular este dispositivo. Aquí está cómo funcionaría. El metal líquido está contenido dentro de este sistema. La parte negra corresponden a imanes permanentes. Acá está el generador y acá están los sistemas. No está conectado, pero por aquí se recuperaría las corrientes eléctricas que se están generando en el interior. Por otro lado está el grupo de trabajo de Aldo. De izquierda a derecha está Mayra, que trabaja en flujos en capas delgadas, Misael en flujos en cavidades esféricas, Alexis en dinámica de gotas y Luis, que no aparece en la imagen, pero que trabaja en flujo en cilindros. Entonces, muestra que los temas que se están tratando en la actualidad son bastante diferentes. En este caso se muestra la caída de una gota de metal líquido en presencia de un campo magnético. En la parte de la izquierda vemos también, bueno, en la derecha, en la animación, la imagen de la derecha es justamente la caída del sistema, pero haciendo análisis por PIB, y en la parte de la derecha es una simulación numérica en donde ven cómo cuando entra a la región del imán, que está delimitada por esta zona,
la velocidad se disminuye, la velocidad disminuye. Entonces, este es otro de los efectos que se están investigando, y en casi todos ellos el desarrollo de los modelos ha sido teórico, numérico y experimental. Un experimento que ha llevado al desarrollo de esta línea de investigación para Aldo y su grupo es el desarrollo de fenómenos electrohidrodinámicos o electromagnetohidrodinámicos en geometrías esféricas. En este caso se tienen dos esferas concéntricas con electrodos en el ecuador. La inyección de los electrodos y un campo magnético generado por un imán que está en la parte interna generan una fuerza de Lorentz azimutal que genera este movimiento que ustedes están viendo, y en la parte de abajo está la simulación numérica. Este experimento que realizó Aldo hace aproximadamente, si no me equivoco, cerca de 10 años, lo llevó a desarrollar un sistema o a estudiar un sistema en presencia, perdón, ahora utilizando campos metales líquidos, una aleación de galio indio estaño, y como pueden ver, existe una colaboración entre diferentes personas que les comenté hace un momento y otros colegas, como el doctor Saúl Piedra, que aportó en la parte del análisis teórico, pero también en la parte de la modelación numérica. Entonces, todas las personas que les comenté hace un momento estamos colaborando de diferentes formas. Este video muestra el momento en el que se llena la esfera con metal líquido. Esto que se ve caer es justamente el metal líquido dentro del sistema, y la capa que observan en la parte de abajo que se está moviendo es justamente lo que estamos observando a la izquierda, que sería la esfera llena a la mitad de metal líquido. Como pueden ver, no se requiere de infraestructura muy especial, requiere ciertos manejos, pero no implica algún riesgo. Esta es una imagen de las técnicas como las que les mostraba. Esto lo desarrolló originalmente Cintia durante su tesis de doctorado, en donde nosotros podemos utilizar estos trazadores, estas burbujas que se forman en la superficie del metal líquido como trazadores para determinar la velocidad de la superficie. Como el metal líquido es opaco, existen algunas técnicas muy particulares que podemos utilizar o bajo ciertas condiciones. Aldo también ha trabajado en el estudio de otros metales líquidos, en particular el mercurio, en donde se puso en una cama vibratoria, y lo que observaron y analizaron fue cómo este sistema reaccionaba en diferentes frecuencias, y lo que se observa es que ante diferentes condiciones de vibración se forman patrones muy llamativos. Ha estudiado esto de manera teórica también, bajo condiciones de gravedad cero, que le ha llevado a desarrollar algunos modelos numéricos y teóricos para estudiar cómo es el flujo y los campos dentro de la gota. Por otro lado está el trabajo de Alberto en el Instituto de Investigaciones en Materiales, aquí en Morelia, y el trabajo de Alberto se ha enfocado al estudio de flujos que son de interés para las baterías de metal líquido, en particular para el almacenamiento de energía en forma química. El estudio que ha realizado es en diferentes geometrías, cilíndricas, esféricas, con condiciones de corriente, con condiciones de temperatura, e incluso con diferentes flujos, diferentes electrolitos o capas de electrolitos, como en la parte inferior derecha, en donde se observa una capa de metal líquido y la otra de electrolito, y el desarrollo de todo este análisis ha sido teórico, numérico y experimental. De igual manera está el trabajo que ha realizado José Núñez en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM, que se ha enfocado en el desarrollo de herramientas matemáticas, herramientas numéricas para estudiar las inestabilidades en este tipo de flujos. Los trabajos que ha realizado incluyen la convección de este tipo de sistemas, utilizando metal líquido bajo diferentes condiciones de frontera, pero también el flujo en presencia de campos magnéticos, que lo ha llevado, como les comenté, a desarrollar herramientas que nos permiten estudiar este tipo de sistemas
basado en métodos matemáticos más avanzados. Por mi parte, también en el Instituto de Investigaciones en Materiales, he colaborado con diferentes personas para el desarrollo de diferentes áreas. Una de ellas es en la microfluídica de metales líquidos. En este caso, lo que estoy presentando es un microcanal que está en esta zona de aquí, en el centro, por el que fluye un metal líquido. Todo esto fue desarrollo de sensores para poder medirlo y cuantificar el efecto que tiene tener o no campo magnético en el sistema. De igual manera, hemos trabajado en colaboración con Raúl Ábalos en el desarrollo de modelos teóricos, numéricos y sistemas experimentales como los que les muestro para un sistema de generación, pero ahora el sistema es de tipo vórtice. En este caso, el fluido entra tangencialmente, gira en la parte interna y sale verticalmente por el centro del dispositivo. Esto lo construimos en 3D y, como les digo, todo esto nos ha permitido desarrollar herramientas para optimizar este tipo de sistemas. De igual manera, recientemente estamos trabajando en el desarrollo de metales líquidos embebidos en elastómeros para aplicaciones de recolección de energía o incluso otras aplicaciones que se pueden vislumbrar en el área biomédica. En este caso, lo que les estoy mostrando es metal líquido dentro de un polímero y hemos realizado toda la caracterización y ya lo hemos probado justamente para la detección de movimiento o para la generación de energía a partir del movimiento del cuerpo humano. De igual manera, he trabajado en el estudio de materiales con cambio de fase. Lo que estamos viendo a la izquierda es justamente en azul la fase sólida y en rojo la fase líquida, de galio en este caso, y cómo diferentes condiciones pueden hacer que el proceso de fusión sea mucho más rápido o mucho más lento dependiendo de lo que nosotros queramos. En la parte de la derecha está un experimento en el que requerimos controlar de manera precisa el proceso de fusión para alargar lo más posible la fusión, porque el punto de cambio de fase es una constante que nosotros podemos utilizar para la para la calibración de termopares. Y dentro de este análisis, lo que hemos logrado, lo que sigue siendo un reto, es controlar o entender de mejor manera el proceso de superenfriamiento, en donde se observa que el metal líquido está en fase líquida por debajo de la temperatura de fusión que se reporta. Ese fenómeno se llama superenfriamiento y está ligado lo que hemos visto con la dinámica y con otros factores que estamos investigando. También logramos funcionalizar el metal líquido para hacerlo magnético y que responda a los imanes, lo que nos permite controlarlo de manera no intrusiva. Y otra área en la que estamos trabajando en colaboración con la doctora Zaira Orozco es en utilizar el metal líquido para la síntesis de nanomateriales que permitan degradar y mineralizar contaminantes emergentes a los que estamos expuestos de manera directa, mediante fármacos, cosméticos, productos químicos o solventes, o de manera indirecta que llegan a nosotros mediante la cadena alimenticia. En este caso, nosotros utilizamos el metal líquido para sintetizar estos materiales. Como les comentaba, los caracterizamos con propiedades ópticas, morfologías, propiedades químicas, para degradar diferentes contaminantes. En este caso es paracetamol, acetaminofén, que se ha encontrado en muchos sistemas. Y está todo, obviamente, toda la parte experimental para cuantificar cuánto se degrada y cuánto se mineraliza, es decir, cómo esta molécula la llevamos de esta forma, que es bastante compleja, a CO2 y agua. Y evidentemente entender cómo son estos sistemas. Ya para terminar, me gustaría comentar que no todo esto es trabajo. Ustedes pudieron observar que existe una colaboración entre todas las personas que les acabo de comentar, y esa colaboración data de hace algunos años, en donde pueden observar aquí que desde el doctorado, desde nuestra época de formación, aparecemos por acá Aldo, Gerardo y yo,
de las personas que les comentaba. Todas las personas que estamos aquí hemos colaborado con distintos grupos de investigación reconocidos a nivel internacional y participamos de manera activa en diferentes reuniones con expertos a nivel internacional. Finalmente, no nada más los trabajos que desarrollamos no son solamente en el área de MHD, sino que esta colaboración nos ha permitido explorar otros fenómenos como el fenómeno del derretimiento utilizando diferentes copas, que fue la manera que estamos iniciando el proceso de análisis de estos tipos de sistemas, pensando en el derretimiento de los polos y cómo la dinámica de fluidos influye en estos procesos. Finalmente, me gustaría comentar o mencionar que este sería como que el árbol genealógico de todos los que estudiamos bajo la dirección del doctor Sergio Cuevas, que en una colaboración estrecha que tiene con el doctor Eduardo Ramos, hemos formado un grupo que se complementa en el estudio de diferentes sistemas. Adicionalmente, hay algunas personas que trabajan y con los que se colabora el grupo, como son Enrique o Argelia, y existe, además del caso de Verónica, algunos otros estudiantes que trabajan en efectos o en fenómenos magneto-hidrodinámicos, no necesariamente de metal líquidos, pero que ya están en proceso de formación o ya acaban de concluir bajo la codirección del doctor Sergio, del doctor Eduardo y algunos de nosotros. Y para concluir, me gustaría agradecer o expresar nuestro agradecimiento al doctor Sergio por hacer posible todo esto, ya que es pionero en el estudio de metales líquidos, magnetohidrodinámica de manera más general, incluidos electrolitos, en México.